porque hoy día voy a hablar de que si tú cambias tu manera de pensar, entonces va a cambiar tu manera de vivir. Y ese cambio de manera de pensar no es pensamiento por cualquier otro pensamiento. Ese cambio de manera de pensar definitivamente es el fruto de aquello que sembremos dentro de un terreno llamado corazón. Así que yo quiero hoy día invitarte a abrir tu Biblia en Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Marcos 4, verso 26 al 29. Fíjense que esta es una palabra hermosa y es fundamental, es un fundamento en nuestra vida. Voy a hablarte de un fundamento en tu vida. Marcos capítulo 4, verso 26 al 29 está hablando Jesús y dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si es que tienes tu Biblia ahí en tu mano, quiero que hagas esta declaración junto a mí. Di conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios y la palabra de Dios transformará mi vida y no seré jamás el mismo. Mi mente y corazón están receptivos. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Fíjese qué interesante es lo que Jesús dice con respecto al reino de Dios. Dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla. Quiero que pensemos en esto. ¿Sabías tú que el universo entero opera en base a semillas? Sí, todo opera en base a semillas. Dios habló y fíjate que en su hablar es como una semilla. Y dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios habló y en su hablar venían los elementos creativos que luego vinieron a existencia. La palabra de Dios es la semilla de Dios y Dios le dio vida a todo lo que existe. Y todo lo que existe tiene también, especialmente lo vivo, tiene la particularidad de portar vida para que una vez que sea sembrada, se reproduzca. La palabra de Dios es la semilla incorruptible. El Señor dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El Señor da tanto realce a su palabra que al mismo Jesús se le llamó el Verbo encarnado. Nosotros necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos traiga entendimiento sobre el poder que tiene la palabra de Dios operando en nuestras vidas. De hecho, nacimos por la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos lo mejor de sus criaturas. Dice en el libro de Jeremías 1:13 que envió, dice que, en Jeremías 1:13 dice que Él vela por sobre su palabra. Él vela sobre su palabra para que ésta se cumpla. También vamos a encontrar en el Salmo que dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es que la palabra de Dios es incorruptible. Las palabras que nosotros hablamos pueden desaparecer en el tiempo. Las palabras que nosotros hablamos pueden perder significado. Los libros que se escribieron en el pasado, hoy día ya es probable que no tengan tanta relevancia, o las palabras que se dijeron. Pero la palabra de Dios
no pierde relevancia. La palabra de Dios es incorruptible. La palabra de Dios vive para siempre. Por eso el profeta Isaías, o Dios a través de Isaías, dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. No va a volver vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que todo en el mundo es producto de una semilla. Y fíjate que sin semilla nada sucede. ¿Y por qué hago relación entre semilla y palabra? Porque la Biblia dice de que cuando el sembrador salió a sembrar, entonces esa siembra, esa semilla es su palabra. Entonces quiero hacer la similitud entre la palabra de Dios y la semilla. Sin semilla, entonces nada sucede. Fíjate que los científicos aún no pueden determinar del todo cómo funciona y cómo opera una semilla. Pero es tan así que tú y yo fuimos una semilla. Y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, semilla entonces es sinónimo de la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. El sembrador es Jesús y la palabra que Él dio es la semilla. Y la semilla de Dios es incorruptible. El sembrador es quien siembra la palabra. Y Jesús está haciendo una comparación de cómo funciona una semilla en el mundo natural, pero cómo también funciona en el reino espiritual. Y fíjense qué interesante el relato, porque dice como sigue. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y dice que duerme y se levanta de noche y de día. Y dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Esto es muy interesante. Yo quiero que pongas mucha atención en lo que a continuación vengo diciendo, ¿no? Primero hierba, dice, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mira, los vegetales que compramos en el mercado no crecen en el mercado. Los vegetales crecen en tierra, en una tierra que alguien trabajó y que sembró. ¿Por qué te digo esto? Porque si todo comienza con una semilla, si la palabra de Dios es como semilla, el problema es este: es que hay gente que quiere cosechar, pero sin antes sembrar. O sea, la gente ora, por ejemplo, para ser próspero, por ser libres, oran por ser sanos. Pero la pregunta es: ¿has sembrado semillas de la palabra en tu corazón para que haya cosecha? O sea, si estás creyendo por una cosecha de sanidad, por ejemplo, entonces tienes que sembrar semillas de sanidad en tu corazón. Tu corazón es la tierra. Nuestros corazones son la tierra que Dios ha creado para que reproduzca todo tipo de semillas. Ahora bien, si yo quiero entonces que haya cosecha de sanidad, si por algún motivo, ¿cierto?, yo estoy enfermo o tú estás enfermo, porque yo estuve enfermo y yo practiqué esto y, como digo, sembré la palabra de Dios y declaré la palabra de Dios. ¿Pero qué palabra de Dios? Todas las palabras que encontré que la Biblia me muestra sobre sanidad divina. Entonces sembré semillas de sanidad y como consecuencia de eso cosecho sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad está en la palabra. Porque la palabra es poder creativo, porque la palabra es Dios mismo impartiéndose, porque la palabra nos trae vida. Así que si estás creyendo por una cosecha de sanidad, tienes que sembrar en tu vida una y otra vez semillas de sanidad, es decir, escrituras que hablen de sanidad. Y la pregunta, mi hermano, mi hermana, es: ¿cuántas escrituras de sanidad sabes, por ejemplo, sabes de memoria? Porque es importante, la palabra tiene que volverse viva en nosotros. El tema es que nosotros necesitamos tener más interacción con la palabra para extraer semillas a fin de que sean plantadas en tu corazón. Mira, si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Pero para cambiar tu manera de pensar, entonces necesitas cambiar la semilla que siembras en tu corazón.
Mira, si yo voy a ver tu jardín, yo no necesito saber qué tipo de semillas plantaste. Simplemente lo que necesito es esperar para ver cuando la semilla germine. Cuando yo veo que germinó en tu jardín, voy a saber qué fue lo que sembraste en tu jardín. Ahora, hay semillas que puedes plantar tú en tu jardín, pero hay otras que otros plantaron en tu jardín, y como consecuencia, si te aparece una cosecha que tú no sembraste, es probable que otro la sembró. De todas maneras, tú eres responsable por lo que se siembra en tu jardín. Así que si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Ahora, la mayoría de la gente rehúsa el cambio. Porque para la mayoría de la gente el cambio significa algo difícil, algo doloroso. Claro, es difícil cambiar hábitos, rutinas y cosas que han permanecido por demasiado tiempo en nuestras vidas. Y ahí estamos nosotros, porque es más fácil quedarse en el acostumbramiento, es más fácil quedarse ahí, en aquellas cosas que ya hemos asentado como parte de nuestra vida. Pero qué importante es tomar entonces en serio esta palabra que viene a nuestros corazones. Porque el Señor quiere que salgamos de esa zona en donde nos hemos acostumbrado a ver la vida y a pensar. Entonces estamos acuñados en una forma de pensar, en un conjunto de pensamientos que forman nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Pero si tú quieres cambiar tu manera de vivir, entonces tienes que estar dispuesto a que sea cambiada tu manera de pensar. Y quiero decirte que lo único seguro es el cambio en la vida, y hay una resistencia natural al cambio. Porque preferimos estar en la zona de confort, preferimos estar en la zona de seguridad, aunque muchas de las cosas que estamos anhelando, soñando, no cambien. Porque no está cambiando nuestra manera de pensar. Muchas personas ni siquiera conocen que necesitan cambiar. Sin embargo, hay otras personas que tienen un fuerte deseo de cambiar. Y es el hecho, ¿cierto? El hecho es que todo cambio verdadero empieza de adentro hacia afuera. Esa es una primera cosa a entender. El verdadero cambio empieza en lo que está en tu interior. O sea, para que cambie tu manera de vivir, tiene que cambiar tu manera de pensar. Hay muchísimos buenos cambios en nuestras vidas que no se están realizando debido a nuestra manera de pensar. Así que si tú quieres ver qué cambios se realizan en tu vida, tienes que saber que van a comenzar inmediatamente en tu interior y no desde tu exterior. Si comienzas a cambiar en tu manera de pensar, comenzarás a ver cambios en tu exterior que te van a asombrar. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, como piensas en tu corazón, así eres. Eso es lo que dice Proverbios 23:8. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así que si quieres cambiar internamente, entonces no verás cambios a no ser que siembres semillas distintas dentro de tu corazón. Si tú no quieres cambiar internamente, entonces tampoco verás cambios exteriores. O sea, tú puedes orar, tú puedes pedir oración, puedes pedir que te impongan las manos, puedes pedir que te haga liberación, pero si no quieres cambiar en tu interior, no habrá ningún cambio en el exterior. Y hay gente que dice, no, sí, pastor, yo deseo cambiar. Desea cambiar, pero no desea cambiar su manera de pensar. Y la palabra de Dios es verdadera. Dice, como tú piensas, así es como tú eres. Esta es una ley de Dios. Romanos capítulo 8, verso 6 confirma esta verdad. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando nosotros escuchamos la palabra carne, a veces pensamos que se refiere solamente a algún pecado sexual. Pero vivir en la carne es vivir naturalmente, es dejarse guiar por los 5 sentidos. Eso es caminar en la carne. Yo no necesito de Dios, yo simplemente cultivo mi manera de pensar, mis pensamientos, y me guío por los 5 sentidos, por lo que recepcionan mis 5 sentidos. Pero eso es caminar en la carne. Y la Biblia dice, el ocuparse de la carne es muerte.
Pero el ocuparse el espíritu es vida y paz. Así que si tu vida está como una espiral, ¿cierto? Descendiendo por cosas malas que te están sucediendo. Entonces, fíjate cómo es la gente. La gente generalmente reacciona culpando a los demás, culpando ya sea por su nacionalidad, por el color de su piel, o culpando a cualquier otra circunstancia de por qué las cosas están yendo mal. Sin embargo, incluso algunos están culpando a sus jefes porque les va mal en su trabajo, a sus esposas, a sus esposos porque están yendo mal en su matrimonio. De hecho, entonces tendemos a echar la culpa a las cosas que suceden en nuestro exterior, pero la Biblia deja claro que tu experiencia, lo que te rodea, todo lo relacionado contigo básicamente es la manifestación de tu manera de pensar. O sea, como piensas en tu corazón, así son las cosas para ti. Mire qué interesante es esto. Entonces, cuando tú piensas dejándote guiar por tu espíritu, todo lo que obtienes será vida y será paz. Y cuando no lo haces, obtienes muerte. Eso es lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por eso que te digo lo de tu jardín. O sea, en tu jardín no saldrá excepto lo que tú sembraste. Y yo no necesito, repito, ver tu semilla para saber lo que hay en tu jardín. Yo necesito ver la cosecha. Yo necesito ver la planta cuando comienza a crecer. Porque va a florecer precisamente lo que plantaste en tu corazón. Si aparece otra cosa que tú no plantaste, eso significa que alguien más plantó lo que allí está brotando. Sin embargo, es responsabilidad tuya, ¿cierto?, el guardar y proteger tu jardín. Cualquier cosa que esté creciendo allí es lo que tú plantaste o lo que permitiste que otra persona o que alguien plantara dentro de ti. Y como sucede en el ámbito natural, así también sucede en el mundo espiritual. Solo cosecharás lo que tú siembras. Así que deja las excusas de lado. Las Escrituras revelan que como piensas en tu corazón, así serás. Si tú piensas, dejándote guiar por el Espíritu, entonces eso te va a producir la cosecha que el Espíritu trae. Quiero que pensemos en un pasaje que casi nunca leemos o que no nos detenemos pensando que puede que no sea tan serio, pero no hay palabra que no sea seria o que no sea fructífera, que no sea rica en la palabra de Dios. Ahí en 2 de Pedro 1:2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mucha gente quiere que la gracia y la paz sean multiplicadas, pero solo están orando por ellas. Están pidiendo a otros que les ayuden a obtenerla. Están esperando que la paz venga desde afuera de ellos. Lo que la Biblia revela es lo siguiente: que la paz viene a través del conocimiento de Dios. Y esa es la razón por la que nosotros continuamente decimos: pídele al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, porque muchas de las cosas que estás buscando fuera están dentro de ti. El día en que tú naciste de nuevo, vino el Señor a tu corazón. El día en que tú naciste de nuevo, entonces el Señor todo vino a tu espíritu. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahí recibimos la unción del Santo. Ahí estamos completos en Él. Ahí estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros necesitamos urgente hacer crecer nuestro ser espiritual. O sea, nosotros necesitamos ser esa gente del Espíritu, caminar en el Espíritu, operar en el Espíritu. Ahí en el Espíritu está lo que Él es. Ahí en el Espíritu está lo que yo soy en Él. Pero en el Espíritu está también todo el poder de Dios que va a fluir a través de nosotros. Por eso la insistencia entonces de que si no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Muchas veces vivimos llenos de ansiedad. ¿Y por qué? Porque nos escuchamos las noticias del próximo pronóstico que va a ser, por ejemplo, que van a ser lo que está pasando con las leyes en nuestro país, lo que está pasando en el gobierno en nuestro país, lo que está pasando en el mundo entero, y nos llenamos de información que vienen por los 5 sentidos.
Pero el andar en la carne es muerte, pero el andar en el Espíritu es distinto, es vida y es paz. ¿Por qué? Porque obviamente, mira, pensemos por ejemplo en lo que sucedía en Israel cuando estaba el profeta Eliseo. En una ocasión el general sirio le dice a toda su gente: muchachos, aquí entre nosotros hay un espía. Porque cada vez que nosotros, o yo, ¿cierto?, junto a ustedes planeamos una estrategia para ir en contra de Israel, ellos se cambian de lugar. Y yo creo que entre nosotros hay un espía. ¿Y qué dice? No. Alguien dice: no, Señor, no hay un espía. Lo que sucede es que en Israel hay un profeta que escucha a Dios. Y Dios le señala lo próximo que va a suceder. Como ven, entonces, habían dos clases de informaciones. Y como ven, entonces había gente que simplemente computaba lo que pasaba en su alrededor por sus 5 sentidos, pero había otro que recibía información por revelación. Entonces nosotros tenemos que entender y saber y creer que Dios sigue vigente en este tiempo. Él nunca desapareció en su vigencia, lleva adelante sus planes y sus propósitos. Y la Biblia dice, ¿cierto?, que Dios... Dice aquí en 2 de Pedro 1:2, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento revelado nos va a llevar a tener paz, porque vamos a saber definitivamente que el Señor está con nosotros y que el Señor va adelante abriéndonos camino. Así que lo que nosotros tenemos que abrazar, que este tipo de paz que está presente incluso en medio de las tormentas, reside en nuestro interior, porque esa paz interior comenzará a cambiar las circunstancias en el exterior. Miramos ahí en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto dice que su divino poder ya nos dio todas las cosas, y está en tiempo pasado. O sea, la mayoría de las personas están esperando que Dios venga desde afuera como un rayo con su divino poder, y de esa manera sean sanados, sean prosperados, sean liberados y cualquier cosa que necesiten. Sin embargo, esta palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad vienen mediante y a través del conocimiento de Dios. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad vienen a través del conocimiento de Dios. Así que el cristiano vuelto a nacer ya tiene la paz de Dios en su interior, y conforme va renovando su mente para adaptarla a lo que Él es y a lo que tiene en Cristo, llevará esa paz a su experiencia personal. Así que la experiencia que predomina en tu vida es la manifestación de la manera que estás pensando en tu interior. Por esa razón, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Quiero que pensemos en esto. Mira, para esto tenemos que tomar decisiones. No sé si tú te recuerdas cuando dice la Biblia que Samaria estaba sitiada y el ejército sirio estaba, ¿cierto?, había sitiado a Israel. Ya estaban comiéndose a los chicos, estaban comiéndose a los niños, dice, los que vivían en Samaria. Estaban comiendo hasta comían, primero empezaron a comerse las cabezas de los burros, estaban comiendo estiércol de paloma y después estaban comiendo a sus chicos. Y fíjate que en un momento dice que entre la ciudad de Samaria y los sirios estaban 4 leprosos. Y esos 4 leprosos estaban pensando qué vamos a hacer con nuestras vidas, porque definitivamente si nos quedamos acá vamos a morir. Y decían entre ellos, cierto, así dice el relato, ¿no? Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos?
Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Y dice el relato que al llegar los leprosos al campamento de los sirios, se encontraron que el Señor ya había estado allí. ¡Qué maravilla! Y dice que se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios, y dice que no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y dice: así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Ponga atención a esto. Pensemos estos 4 leprosos que solamente unos minutos antes habían enfrentado el hambre, experimentaron de un momento a otro una liberación personal tremenda. ¿Y cómo fue eso? Dice que ellos llegaron al lugar y se dieron cuenta que Dios, tomaron la decisión, una de dos: se enfrentan al enemigo o retroceden a refugiarse con gente que se está muriendo. Así que ellos enfrentan sus miedos, enfrentan al enemigo con la posibilidad a lo mejor de que podrían morir, pero se encuentran con algo tremendo. Dios se había adelantado, Dios ya había estado allí. Y dice que encontraron el botín que estaba a disposición de ellos. Comieron, tomaron riquezas y llevaron la buena noticia a la ciudad de Samaria. Se convirtieron, dice, en héroes y trajeron liberación a toda, fíjese, una región. Y todo esto sucedió porque 4 leprosos hambrientos, desechados, desahuciados, tomaron una decisión. Ellos se dijeron: tenemos que hacer algo. Vamos a morir si nos quedamos donde estamos. Ellos tomaron una decisión diferente y experimentaron una liberación tremenda. Y entonces la aplicación a esto es esto. Escúchame, por favor. Podría ser que ahora mismo tú estás muriendo como esos leprosos. Es probable que no te esté sucediendo esto físicamente, pero quizás te está sucediendo emocionalmente. Tú sabes que estás muriendo, tu matrimonio tiene muchos problemas, las cosas no están saliendo bien en tu empresa, y si tú no te estás levantando en la mañana diciendo: este es mi día, el Señor está conmigo, yo voy a ser una persona que voy a caminar en bendición, entonces quiere decir que necesitas urgentemente un cambio. Si quieres resultados diferentes, algo diferente tiene que suceder en tu vida, y el verdadero cambio, te estoy diciendo, comienza en tu interior. Así que si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Pero para que cambie tu manera de pensar, entonces tienes que cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Para eso necesitamos entonces entender que los pensamientos míos me vienen a través de los 5 sentidos, pero que los pensamientos de Dios me vienen por revelación cuando yo me expongo a su palabra. Su palabra es incorruptible. Su palabra me vivifica. Su palabra opera en mí sin que yo sepa cómo. Simplemente la tengo que sembrar. Y pasa el día y pasa la noche. Y yo no sé cómo, es un asunto de tiempo. Es un asunto de tiempo. Se siembra, se espera, pero luego se tiene la cosecha. Y cuando uno va avanzando en fe, entonces se producen estos pasos que dice aquí la palabra de Dios, que a mí me parecieron muy interesantes. Se producen los siguientes pasos, o sea, no es todo instantáneo. No es que sembraste una vez la palabra y ya, entonces pasaste de un momento a otro al milagro. Dice la Biblia: primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así que fíjate, entonces cambia tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Pero para que cambie tu manera de vivir, tienes que cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios.
Y ahí está la gran lucha. Nosotros vivimos, pero con una gran cantidad de información viniendo. El tema es si tienes resultados, porque esto determinará lo próximo que vendrá para el mundo. Cristianos asentados en la palabra, cristianos que siembran semillas de la palabra, semillas de milagros, semillas de sanidad, semillas de libertad, semillas de prosperidad, semillas de avance y conquista. Eso será el resultado será el resultado de lo que nosotros sembremos en nuestro corazón. Si sembramos eso de la palabra de Dios, entonces vamos a ver la cosecha. Pero no vamos a ver cosecha si nosotros estamos sembrando en nuestro corazón temores, malas noticias, mala información, todo lo que nos absorbe las redes sociales. Las redes sociales están continuamente llenándote de semillas. No olvides que tu corazón está diseñado como una tierra para reproducir cualquier tipo de semilla. Así que cuando hay ansiedad, cuando hay temor, cuando hay miedos, cuando hay falta de fe, cuando hay falta de consagración, cuando hay carnalidad, cuando hay religiosidad, entonces yo no necesito ver qué tipo de semilla sembraste. Simplemente veo los efectos en tu vida, veo tu comportamiento, veo cómo te relacionas con Dios, cómo te relacionas con la gente de Dios, cómo te relacionas en cuanto a tu misión, cómo te relacionas en cuanto al plan que Dios tiene para tu vida, y se va a ver de inmediato, porque el fruto va a demostrar el tipo de semilla que sembraste. Si estás gastando mucho dinero yendo al médico, ¿no será que tienes que cambiar la semilla? ¿No será que tienes que dedicarte más a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No me voy a cansar de decir esto, porque estoy seguro, hay gente que se maneja en totalidad de las redes sociales, pero pregúntale cuántos textos de la Biblia tienen memorizado. No hay semilla sembrada en su corazón. Quieren cosecha, pero no hay semilla. Y el principio es este: no puedes sembrar donde no cosechaste. No puedes cosechar, si no sembraste. Eso es. Ese es el término. No puedes cosechar si no sembraste. Si estás sembrando todo lo que se te viene, tu corazón tiene la facultad de reproducir cualquier cosa que reciba. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y paz. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso necesitamos volvernos a la palabra, necesitamos ser gente de la palabra para que cambie nuestra manera de pensar. Entonces tiene que cambiar, para que cambie nuestra manera de vivir, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Pero ¿cómo me viene ese cambio? Entonces cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Mis pensamientos muchas veces están conformados de todo lo que he recibido de las fuentes de abajo. Entonces yo necesito que ahora vengan los pensamientos de Dios. Pero ¿de dónde me vienen los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios me vienen a través de su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que cuando Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tú naciste por la palabra de verdad. Tus pecados fueron perdonados y tú lo sabes porque la palabra te vino. Tú eres un hijo de Dios porque la palabra dice que eres un hijo de Dios. Estás sentado en lugares celestiales porque la palabra dice que estás sentado en lugares celestiales. Pero tienes que creerlo. Y el tema es que a veces no tenemos frutos de justicia, no tenemos frutos de prosperidad, no tenemos frutos de obediencia, no tenemos frutos de sanidad, porque no sembramos semillas suficientes en nuestro corazón. Hay algo que va a suceder siempre cuando sembremos la palabra en nuestro corazón. Yo quiero volver a amar la palabra cada vez más. Yo quiero ser una persona de la palabra. Dice que cuando siembro la palabra hay algo automático que sucede. Eso yo no lo entiendo. De día y noche crece la semilla y no la entiendo. ¿Cómo es? Pero crece, ¿no? ¿Y cómo crece? Entonces viene, ¿cierto? Como lo define acá. Primero espiga. Dice hierba. Luego espiga. Después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mire qué interesante es esto. Porque no es pasar de 0 a 1000 de inmediato.
Hay personas que a veces quieren tener grandes logros y quieren rápidamente que les llegue todo lo que Dios les ha prometido, pero no es así en el mundo natural y tampoco es así en el mundo espiritual. El Señor mostró que en el florecer de una semilla, en todo el proceso de una semilla, primero es hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, si cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir. Ahora, ¿cómo es esto? Cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Y ahí entonces tengo que sembrar semillas de la palabra en mi corazón, porque el terreno es mi corazón. Para todo ahí es la semilla que es incorruptible. Es la semilla que Dios sustenta. Así será mi palabra que sale de mi boca, no va a volver vacía. ¿Qué te prometió Dios? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos ha dicho a nosotros como iglesia? Tenemos que asentarnos en la palabra. Tenemos que ir delante de donde Dios nos mande para decir, vengo porque Dios me lo dijo. Tenemos que ir a los gobernantes para decirles, esto va a suceder porque Dios me lo dijo. Pero porque cuando Dios dice, entonces lo que Él dice se cumple. Personas que van a ser impactadas por Dios, producto de esa palabra viva que fue inseminada en sus corazones. Y ellos van a ver un cambio, algo pasó dentro de ellos, la palabra los inseminó y la palabra empezó a crecer. Por eso predicamos la palabra, por eso no solo de pan vive el hombre. Así que cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios me vienen a través de su palabra. Así que mi precioso, mi preciosa, siembra la palabra. Dedica tiempo a la palabra. Dedica horas a la palabra. Medita de día y de noche. Puedes tomar una palabra y puedes estar haciendo cosas, pero meditar en ella. Mira, cuando uno se deprime, el deprimido siempre está pegado al mismo pensamiento negativo. Y ese pensamiento insistente, desgastante, lo deprime. Entonces, la meditación es al revés. Meditamos continuamente, no en las cosas negativas, sino en lo que Dios nos ha dicho. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se sentó, sino que la palabra de Dios está a su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Yo he visto personas embarazadas que hablan y 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 giran en torno a lo que está creciendo, a la semilla que está creciendo dentro de ellos. No descuidan eso. Cuando alguien descuida eso, nosotros le decimos es una madre desnaturalizada. Fíjate, nosotros somos portadores de la semilla de Dios, pero van a germinar aquellas en las que creemos, aquellas en las que meditamos. El rumiar la palabra de Dios. ¿Qué promesas Dios te ha dado? Entonces ve detrás de tus promesas. Entonces ve detrás de la palabra. Entonces confía en lo que Dios te dijo. Confiemos en lo que Dios nos dijo, porque eso va a ser la total diferencia. La palabra de Dios no es desprovista de poder, pero va a germinar en los corazones que generen las condiciones. Dice, y la tierra de suyo da su fruto. Algo aporta la tierra en la semilla, de suyo da su fruto. Algo aporta la tierra en la semilla para que luego ésta germine. ¿Y cómo empieza a germinar el sueño de Dios? Primero hierba, luego espiga, después el grano lleno de espigas. Primero le creo a Dios por 100, luego le creo a Dios por 1000, luego le creo a Dios por 1.000.000. Hay algunos que están decepcionados con Dios porque pidieron la casa propia, pero no han sembrado ninguna semilla de prosperidad en su corazón con respecto a lo que Dios les dice de eso. Y entonces a veces dicen, no, es que lo hice una vez y leí y no pasa nada. Es que no es solo leer, es que es embarazarnos de la palabra, es darle prioridad a la palabra, es dejar que esa palabra produzca los frutos, porque, mi querido, es inevitable.
Cuando la palabra viene, entonces se va a cumplir cuando la recepcionamos y cuando permitimos las condiciones para que ella madure en nosotros. Mi experiencia ha sido que cuando Dios nos ha dado una palabra, se me fija algo dentro. Y yo sé que tengo que ir detrás de ese algo. Y es inevitable hablar de ese algo. Eso pasó con este edificio, eso pasó con la radio, eso pasó con el terreno, eso ha ido pasando con las personas que vienen llegando y que vendrán por miles y miles y miles y miles y miles. Eso ha pasado con muchas cosas que primero vienen como convicción producto de una palabra que recibí. Pero luego esa palabra no la descuido. Ahí ha estado esa palabra. Y fíjate que así es. Si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Eso significa un total recambio. Eso significa que estés dispuesto a desaprender, pero un montón de cosas. Yo quiero hacer un llamado a personas que han caminado por mucho tiempo con cierto nivel de revelación. El cierto nivel de revelación te sirve, pero hasta cierto punto. Tienes que seguir adelante. Lo peor que te podría suceder a ti renovado es que dejes de renovarte. Lo peor que te puede suceder a ti es que creas que ya llegaste a un nivel en donde no tienes que ir más allá. Pero ¿sabes qué? Hay mucho por lo que nosotros necesitamos creer. Necesitamos creer por la conversión de las naciones. Necesitamos creer por discipular a las personas. Necesitamos creer por las promesas del poder de Dios. Necesitamos creer por la manifestación de la presencia manifiesta de Dios en medio de nosotros. Necesitamos creer por la operación de los dones y milagros. Necesitamos creer porque Dios a nosotros nos introduzca en esas operaciones, para que seamos nosotros quienes operemos en el Espíritu, para que seamos nosotros que veamos las multitudes venir, para que seamos nosotros los que seamos usados para la sanidad y los milagros, para que seamos nosotros que veamos venir los recursos del norte, del sur, del este y del oeste. Porque te digo una cosa, recursos hay en la tierra, dinero hay en la tierra, hay muchísimo dinero en la tierra, está en manos equivocadas. Pero si no sembramos semillas de prosperidad en nuestra vida, entonces no vamos a ver eso concretado. Hay personas que dicen, pero yo creí. Sí, pero creí, y hay personas que se han lanzado cosas gigantes, pero porque y han fracasado. ¿Y han fracasado por qué? Porque no entendieron que primero es la hierba y que luego viene el grano. No, después viene, la espiga. Después viene el grano lleno de espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. A mí me habla esto de procesos. Así que a mí me habla de que si quiero cambiar mi manera de pensar, entonces, de vivir, tengo que cambiar mi manera de pensar. Si quiero cambiar mi manera de vivir, tengo que cambiar mi manera de pensar. Que para cambiar mis pensamientos, tengo que cambiarlos por los pensamientos de Dios. Pero los pensamientos de Dios me vienen a través de su palabra. Y la palabra no puede ser menospreciada, porque Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Porque Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Yo como de la palabra, yo creo la palabra, yo camino en la palabra. A Pedro no lo sostuvo el agua cuando caminó por las aguas. A Pedro lo sostuvo la palabra de Jesús, que le dijo, ven. Jesús recriminó a los discípulos cuando se desesperaron, cuando iban pasando al otro lado en una barca y se desató la tormenta. Ellos se asustaron mucho. Jesús se les había dado una palabra: pasemos al otro lado. Y luego los recrimina por no haber creído la palabra. Entonces hagámonos gente de la palabra. Hagamos la palabra prioridad en nuestra vida. Yo hago un llamado a que recuperes la palabra en tu vida. Hago un llamado a que no dejes pasar un día sin que estudies la palabra, sin que te sumerjas en la palabra. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Para que cambie tu manera de vivir, tiene que cambiar tu manera de pensar. Para que cambie tu manera de pensar, en tu jardín tienes que sembrar palabra incorruptible de Dios. Y cualquiera sea la necesidad que tenga, encuentra semillas que suplen esa necesidad.
grábalas en tu corazón, plántalas en tu corazón, decláralas con tu boca y después espera el proceso. El proceso es: primero verás hierba, después vas a ver espiga, después vas a ver granos llenos de espiga y finalmente vas a ver el fruto maduro que vas a estar listo para la gran siega que llega a tu vida. Así que, mis queridos, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hagámonos gente de la palabra. Lo único seguro que tenemos en esta vida es la palabra de Dios. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. Por eso, mis preciosos, llenémonos de la palabra. Fíjate, María, para hacer la diferencia, solo necesitó una palabra de Dios. El ángel le dijo que concebiría y ella dijo: hágase con tu sierva según tu palabra. Yo quiero orar ahora en este momento porque tú creas a la palabra, porque tú creas que dentro de ti está el Señor, porque tú creas que dentro de ti está la sanidad que Él te sanó hace 2000 años. Y voy a orar por los enfermos y voy a orar para que haya milagros, para que tú te apropies de eso que está dentro de ti. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros entramos en el Espíritu. Y en esta hora oramos, Señor, para que haya libertad, Señor, del Espíritu, para que haya una conciencia y una toma, Señor, una posesión de la bendición dada para nosotros en la cruz del Calvario, lograda para nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Recibe sanidad, recibe sanidad. Por sus llagas fuiste curado. El Señor llevó hace 2000 años tus enfermedades y tus dolencias. El Señor es tu sanador. Él envía su palabra y te sana y te libra de la ruina. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo ha venido a ti. Jesucristo dentro de ti es la esperanza de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, se provoquen los milagros. Ahora se va el cáncer de tu vida. Ahora se va todo tipo de enfermedad extraña en el nombre de Jesús. Te suelta todo tipo de enfermedad, cualquiera sea el diagnóstico. Se va de tu vida ahora en el nombre glorioso de Jesús. Y ahora el Señor empiece a disponer tu corazón, que tu corazón sea dispuesto para que las semillas de aquello que tú estás necesitando empiece entonces a venir, empieces a descubrirlas y a sembrarlas en tu corazón y a esperar una gran cosecha. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. A ti te damos la gloria, Señor, y la alabanza. Gracias, Jesús.